Hola amigos de internet, mi nombre es Luis y estamos acá una vez más en mi archivo de ideas. Esta vez con una serie de esquemas muy interesante como se pueden dar cuenta. Es que más parte de una concatenación de ideas que conecté en mi libreta a mediados de 2024 en el transcurso de una semana cursando mi estudio de psicología en la universidad, lo que deriva en la conceptualización histórica de los autores, un cómic, un podcast, leyendo musical y gamer. Espero que les guste. Por el momento estamos acá. Volvemos a finales del siglo XIX, en el que entendemos las nociones que utilizarían autores precursores de la psicología, así como los que ya estaban instaurados en la misma para desarrollar la teoría psicológica y comprender el comportamiento humano, la conducta tanto individual como social. Empezando por el señor Darwin. Darwin propuso el proceso de selección natural, que se basa principalmente en cómo las especies más dominantes con genes mejores adaptados en el entorno sobreviven, y esto permite la descendencia de la especie. Concepto que tomaría el señor James y, en conjunto con las ideas de Spencer, desarrollaría lo que sería el funcionalismo en la psicología. Darwin, partiendo de la biología, no Darwin Watterson, me gustaría que fuera él, hablamos del señor que habló de la evolución, así como Spencer también partía de la misma. Este planteaba el uso de la conciencia para la asociación de la asociación de sucesos en el entorno, así como de ideas, algo que hoy conocemos como aprendizaje. Es decir, esta asociación puede derivar en el cocinar requiere encender la cocina, poner el sartén y aplicar lo que sea que vayas a aplicar para cocinarse, y si llegas a tocar el sartén te vas a quemar. Esta es una asociación que tiene muchas connotaciones a día de hoy, pero que estos autores ya tenían un poco una noción que ya los filósofos de antaño habían planteado igualmente y que estos habían asentado. Al mismo tiempo, Spencer abogaba por darwinismo social, algo que parte de la teoría de Darwin, como acabo de decir, ya hablando de un entorno social, esta supervivencia de la especie, pero aplicada a la realidad humana. La diferencia existente entre las clases sociales, tanto alta como media y baja, era crucial, porque los gobiernos no deberían interferir en este proceso de competencia social, ayudando a las personas de clase baja, porque estos se reproducirían y conformarían una generación que tendrían la misma propensión al fracaso, y esto a día de hoy suena un tanto cuestionable y rebuscado, pero que entendiendo los avances que ha tenido la psicología, la sociología, la etnografía, por ejemplo, hablamos de ciencias sociales y que el mundo funciona distinto a día de hoy en el presente, y que estas ideas comienzan a tener, al menos esta, un poco de polvo. Son nociones que al menos vemos en una serie de cómic y me parece mucho mejor. Seguidamente, el señor James tomaría estas dos bases para fundar el funcionalismo en la psicología, la noción de la especie y la noción del individuo, la del humano. Esto para entender, mediante un movimiento, además, que desarrolló titulado el pragmatismo, que es relativo a la practicidad, el que el humano es capaz de desenvolverse en el entorno y adaptarse a cada una de las contingencias o sucesos que puedan haber. Esto entendiendo el funcionalismo como la psicología de la adaptación, la psicología adaptativa, por lo que fungió como un autor importante tomando de estas nociones y entendiendo que la conciencia es un proceso importante en el pensamiento del humano para su adaptación, como bien dije. Resulta muy cómico porque un chiste en esa misma semana que llegué a escuchar en el podcast de la Nutria se basaba en un darwinismo, a lo que se refería Víctor, a muertes que en la conversación no desearían tener, muertes absurdas. Y como reconoció que era un darwinismo, se basa en esto de que la especie con mejores genes, con mejores capacidades, se va a desarrollar y va a tener una descendencia de la especie. A su vez, mi mejor amigo me recomienda la serie Invincible. Esta es una serie de cómic lanzada en el año 2003, cuya peso reside en el conflicto que existe en los Viltrumites, una raza alienígena
con tecnología súper desarrollada. Estos se caracterizan por la supremacía, la dominancia y la destrucción de otras culturas, partiendo de la noción de Darwin y la de Spencer, titulada El darwinismo social, entendiéndose que tengan esta noción de fuerza como principal valor propio y de todos en colectivo, lo cual genera una vulnerabilidad psicológica importante que encontré en la wiki, que consiste en que este desapego emocional, debido a la secuencia y los milenios de guerra que han tenido esta raza, desemboca en la pérdida de la empatía y la cercanía, así como una perspectiva emocional de la realidad un tanto atrofiada, es decir, se preserva el honor y la fortaleza como virtudes ante la emocionalidad y la conexión con el otro. Conflicto que se puede observar en Mark, protagonista de la serie, con su padre cuando estos viajan a la Tierra, principalmente Nolan u Omniman, el cual, al observar estos valores y esta conexión más íntima entre seres, cuestiona su conflicto interno con su propia raza, lo cual entra en conflicto con Mark. Y podemos verlo en el meme de Piensa Mark Piensa. Esto me parece muy coincidente y muy cómico. Durante esta semana solía escuchar el tema Double Dutch, en el cual la banda Red Gold Green, que está conformada por 3 integrantes, Red, Gold y Green, y cuyo soundtrack pertenece al videojuego Need for Speed Rivals, uno que jugué muchísimo hace muchos años. En esta, él narra la experiencia de ser un adulto. Prefiere preservar la ilusión de los sueños que tenía de niño antes de pertenecer a la vida adulta. Y cuando la frustración de pertenecer a un trabajo es lo que hace que destruya la instrumental en este tema, que me gusta mucho. Cuando dice, not human, not Viltrumite. See, green is my archetype. Entonces, este plantea que no se considera ni humano ni Viltrumita. ¿Qué es? Es la pregunta que me hago yo. Finalmente, incluiré en el esquema al señor Pharrell Williams, coescritor del tema Doing the Most en este álbum, y acreditándolo como una de las figuras más influyentes en la industria musical, estando como coproductor, coescritor, como solista, con los grupos que ha conformado a lo largo de su trayectoria, siendo que en la mayoría de veces está presente en los créditos de los temas, aunque no te des cuenta. Podemos observar este conjunto de ideas o esquemas en la cotidianidad, siendo que nutre el concepto de contemporaneidad palpable, teniendo peso tanto histórico y teórico, así como artístico, con artífices de diferentes lados cuando plasman esto en sus obras. Observado en libros, películas, música, teatro, literatura, danza, manualidades y una infinidad de cosas que tenemos a alma de la mano. Gracias por ver el video y déjame un comentario de qué te pareció esta experiencia de esquemas, así como qué otras ideas has conectado dentro de tu experiencia o piensas conectar o no lo sé, queda a tu criterio.